Gracias, 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 gracias. Aquí estamos con un especial, un especial de día feriado, en el cual vamos a hablar acerca del miedo, que es un tema que me han estado pidiendo bastante, y que es un tema bastante interesante, porque es un tema que es difícil de tratar en la vida cotidiana, personal, digamos. El miedo es algo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es esta sensación, esta emoción en la cual uno está sometido y te atrapa a veces, te agarra, te impide realizar lo que tú deseas, te pone obstáculos, te pone limitantes, te hace sentir emociones de las cuales uno no sabe cómo deshacerse de ellas, que son desagradables. Entonces, bueno, todos estamos sometidos al miedo, hemos tenido miedo y todos hemos sabido cómo el miedo nos limita y nos perjudica. Y vamos en este programa a dilucidar este tema, a aprender cómo hacer que el miedo sea nuestro aliado, nos favorezca, nos dé algo que antes no teníamos. Y hola Maximiliano, ¿cómo estáis? Estaba viendo tu foto ahí de Dubai, ¿ah? Muy international. Bueno, y vamos a hablar acerca del miedo, que es un tema que nos compete a todos, ¿ah? Es un tema transversal, no importa si eres alto, bajo, rico, gordo, flaco, pelado, peludo, todos han tenido o tienen miedo. Voy a explicar primero cuál es la mecánica con el cual el miedo funciona, para qué existe, por qué está ahí y cuál es la función que tiene. Lo primero es señalar que todas las funciones del cuerpo son funciones positivas. Todas las cosas que suceden en nuestro cuerpo tienen un propósito positivo. Nada de lo que funciona, de lo que existe en nuestro cuerpo tiene un propósito destructivo, de autolimitación, de autodestrucción, para jodernos, para castigarnos, no existe eso. Entonces, el miedo es algo que sucede en el cuerpo. La mente está dentro del cuerpo y tiene un propósito positivo. Y el miedo también, y no es la excepción. El miedo tiene un propósito positivo. ¿Cómo funciona esto? Nuestra especie, como lo he explicado muchas veces, la especie humana, cuando empezó a desarrollarse en el medio ambiente hace como 1 millón de años, no tenía muchos medios de sobrevivencia. Nosotros no teníamos, no volábamos, no teníamos armadura, no teníamos tamaño, las posibilidades de reproducción eran bien limitadas, así que para que la especie sobreviviera, tuvimos que ingeniarnos con alguna estrategia que nos permitiera sobrevivir, si no hubiésemos perecido. Y la estrategia que nosotros diseñamos para la sobrevivencia en parte es el miedo. Son las emociones en general, pero fundamentalmente el miedo. El miedo fue nuestra estrategia de sobrevivencia más exitosa, la que nos permitió la mayor profundidad en la sobrevivencia. Porque el miedo nos hacía mantenernos alejados de lo que era potencialmente peligroso para nuestra sobrevivencia. ¿Cómo funciona esto? Uno, ¿sabes qué me voy a poner aquí? Donde hay un poco más de luz. Ahí, ya. ¿Cómo funciona esto? Frente a un estímulo, uno ve algo y el cerebro lo percibe como algo potencialmente peligroso que nos pueda dañar o perjudicar o mermar en algo, y hace que se secrete en la sangre una sustancia que, al integrarse con las células a través de la sangre, las células están consumiendo sangre, las células se las comen esta sustancia, y eso hace que uno tenga la percepción de la ilusión de la emoción de tener miedo. El miedo es una sustancia química que viene secretada en el cuerpo para darnos un mensaje. El mensaje que nos está dando el miedo es: hey, tengo ganas de irme de ahí, mejor me voy. No, esto no me gusta, me voy. Eso es una droga química que tiene exactamente ese propósito. El propósito de incentivarnos a la acción de alejarnos
de este potencial peligro. En nuestra especie esto fue fundamental, ya que como no teníamos características físicas para defendernos del medio ambiente, defendernos de la lluvia, del frío, de la noche, de los animales, de las enfermedades, entonces utilizamos este incentivo para alejarnos de las cosas que nos podían perjudicar. Y fue exitoso, fue muy bueno esto, porque resultó perfecto. De hecho estamos aquí todavía después de 1.000.000 de años. Entonces eso significa que el miedo fue una estrategia de sobrevivencia exitosa, una estrategia de sobrevivencia que funcionó muy bien, tan bien funcionó que estamos aquí todavía. El problema se produce en nuestros días, en nuestros tiempos, por el hecho de que las condiciones medioambientales que hicieron que el miedo fuese algo exitoso. ¡Chao, Alfredo! ¿Cómo estás? Alfredo Grossi de Italia nos está viendo. Ti voglio bene. Entonces, las condiciones medioambientales que hicieron que el miedo surgiera como estrategia de sobrevivencia, fuera exitoso, funcionara y nos hiciera conservar el pellejo, ya no existen. Ese es el problema. Esas condiciones medioambientales ya no existen. No existe la escasez, no existe el agua contaminada, no existen las enfermedades incurables, no existe nada de eso. No existe el frío, el calor, está todo eso solucionado ya. Tenemos ropa, aire acondicionado, techo, calefacción, jumbo, farmacia ahumada, hospitales. Entonces, esas condiciones medioambientales que favorecieron que el miedo fuese una estrategia exitosa, ya no existen. Las condiciones medioambientales que existen ahora son de esta civilización en que estamos viviendo, en que está todo solucionado ya. Entonces, el miedo ya dejó de ser un instrumento de sobrevivencia eficaz, porque ya no sirve para lo que fue inventado por la evolución. Ahora, casi no quedan situaciones reales de las cuales tener miedo. Ya no quedan situaciones reales. Ahora, no hay, o sea, lo más que podéis tenerle miedo es cruzar la calle y tenéis que mirar para los dos lados, que no te atropelle ningún auto. Cuando te cortáis tomate tenéis miedo a no cortarte el dedo y cosas así, ¿ya? Pero no existen las circunstancias que existían hace 50.000 años o hace 500.000 años. Entonces, resulta de que llevamos tanto tiempo teniendo miedo porque tenemos una lealtad al miedo. El miedo fue una estrategia exitosísima, nos dio la posibilidad de sobrevivir, que de otra manera nuestra especie hubiese perecido. Y como fue tan exitosa, creamos esta lealtad al miedo, en que el miedo, como nos hizo sobrevivir, entonces somos leales al miedo, lo amamos al miedo, nos encanta el miedo porque tenemos gratitud al miedo porque nos hizo sobrevivir. Y nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo a tener miedo, que ahora dejar de tener miedo es muy difícil, nos cuesta mucho dejar de tener miedo. Nos cuesta mucho, de hecho, uno sigue teniendo miedo, aunque no existan estas circunstancias. Tenemos como una adicción al miedo. Y esta adicción al miedo, esta lealtad que tenemos al miedo, como ya no hay miedos reales a los cuales temer, hemos reemplazado estos miedos reales por miedo imaginario. Entonces nos inventamos miedo imaginario para poder seguir teniendo miedo, porque ya no sabemos cómo hacerlo para no tener miedo. Y nos inventamos el miedo a la vejez, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a no ser amado, el miedo a no ser aceptado, el miedo a la muerte, el miedo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, todos estos son miedos imaginarios. Son miedos imaginarios porque existe en nuestra imaginación nomás, no existen en la realidad. El miedo a la soledad, ¿qué es lo que es? ¿Qué te pasa si estás solo? No pasa nada, te hace un sándwich. Entonces, son miedos imaginarios porque son fantasiosos, no existen en la realidad. No es como el miedo a, no sé, a un volcán, ¿ya? Eso es un miedo real, ¿ok? El miedo a que te muerda un perro, eso es real. Entonces, nos hemos inventado todos estos medios imaginarios para poder seguir teniendo miedo, y como la función del miedo es salvarte el pellejo, ¿qué es lo que sucede? Uno teme algo imaginario y el miedo te paraliza.
Y te paraliza porque se la pega el miedo. La pega el miedo de hacer que no te acerques a esa circunstancia temerosa que te atemoriza. Y para justamente no acercarte, ¿qué hace uno? No hace nada. Se queda ahí pegado. Por eso dicen que el miedo te paraliza. Porque te paraliza en el sentido de que esa es la pega del miedo. Impedir que te hagas daño. Entonces, para impedir que te hagas daño, te incentiva al comportamiento de no ir más allá. Pero como el miedo es imaginario, entonces te paraliza frente a algo imaginario y eso en el fondo te perjudica, porque en el fondo te está impidiendo de acceder a los beneficios de ir y acercarte a ese lugar en el cual solamente hay beneficios posibles, porque como el miedo es imaginario no hay perjuicios posibles. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo miedo a ser rechazado, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Por el miedo a ser rechazado, no voy. Entonces, como no voy, no adquiero la posibilidad de ser rechazado y me quedo solo. Es una profecía autocumplida. El miedo a ser rechazado hace que me quede solo. Y así ocurre para todas las cosas. Por ejemplo, el miedo a envejecer, ¿ya? Tengo miedo a envejecer, entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de mantenerme joven. Y al tratar de mantenerme joven, ¿qué hago? Me ocupo de ocupar mi tiempo en cometer comportamientos que me hagan tener la ilusión de la percepción de mantenerme joven. ¿Y qué me hace eso? Un viejo de mierda. A los 40 años, a los 50 años. En vez de estar disfrutando mi día, disfrutando el sol y disfrutando la compañía de las personas, ¿qué hago? Me pongo crema, me pongo botox, me voy para acá, para allá. Y eso me convierte en una persona vieja, porque no estoy disfrutando como eso hacen los jóvenes. Buenos días, señora Alejandra, qué gusto de tenerla por aquí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a enseñar una estrategia para hacer que el miedo nos juegue a nuestro favor, que el miedo sea un instrumento de trampolín, que el miedo sea una manera en que, en vez de que nos perjudique a través de la paralización o a través de alejarnos de situaciones que son potencialmente beneficiosas, vamos a usar el miedo a nuestro favor para usarlo como un medio de crecimiento, ¿ya? De crecimiento, de expansión, de trampolín. Tenemos tan arraigado este asunto del miedo que ahora, ¿cómo le dicen a las personas que no tienen miedo? Locos. ¡Oh! Mira ese gallo lo que está haciendo ahí. ¡Qué gallo más loco! Mira cómo no le da susto. Loco. ¿Ah? La ausencia de miedo pasó a ser una patología. ¿Se imaginan? Cuando en realidad el miedo es en sí mismo una patología, porque es imaginaria, es una patología de la psique. Entonces, ¿cómo hacer que el miedo no limite nuestra vida? Primero que nada, lo que hay que entender es lo siguiente. Cada vez que uno tiene la emoción del miedo, esta emoción del miedo te viene procurada dentro del cuerpo por un programa que está instalado en el ADN y en el cerebro, que te dice, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el programa? Bueno, hay que entender lo siguiente, que este programa es un programa de emoción-acción, que te dice, cada vez que usted sienta esto, va a tener que hacer esto. Cada vez que usted tenga rabia, va a tener que gritar. Cada vez que usted tenga miedo, va a tener que paralizarse. Cada vez que usted tenga angustia, tiene que no hacer nada, ¿ya? O llorar, qué sé yo. Este programa de acción-reacción es lo que se llama el incentivo para la acción de las emociones. Usted siente, por ejemplo, mucho cariño, te dan ganas de abrazar a alguien. Usted siente miedo, te va ahí. Usted siente, no sé, euforia, te ponía a saltar, ¿ya? Entonces las emociones son incentivos para la acción. Y el miedo funciona de la misma manera. El miedo también es un incentivo para la acción. Pero el miedo a veces es un incentivo para la acción y la acción es no hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Cada vez que usted sienta miedo,
aquí lo principal es el autogobierno en el sentido de estar autoconsciente, de autoobservarse todo el rato, estarse mirando a uno mismo, porque si uno se transforma en víctima de las circunstancias. Entonces, cada vez que usted sienta miedo, tiene que autoobservarse y decirse, en este momento estoy sintiendo miedo. ¿Qué significa esto? Que el programa que está instalado en mi ADN, que es el programa ancestral de nuestra especie, me está diciendo, Alejandro, ahora te incentivo, te propongo que no hagas nada, porque la situación que tienes delante es potencialmente peligrosa. Y esto es una propuesta, no es una obligación. Cuando usted siente ganas de acogotar a alguien, no lo cogota, ¿ves? Es un incentivo, es como una propuesta. Está diciendo, hey, te propongo ahora que no hagas nada. Entonces, cuando usted tenga miedo, en vez de ocupar el miedo como un incentivo para la no acción o para la acción de no acción, ocupe este incentivo como un estímulo para la autopercepción. Ocupe este estímulo como un incentivo para autoobservarse, para decirse, tengo miedo, ¿qué me está pasando? Se observa y te dice, perfecto. ¿Cuál es el mensaje que me está mandando este miedo? Me está diciendo, Alejandro, en este momento yo te estoy mandando el mensaje de miedo porque es una propuesta para que tú no vayas a ese lugar. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que hacer un discurso, un speech, speech de fin de año del colegio, por decirte cualquier cosa, ¿ya? Entonces, este speech de fin de año del colegio, yo lo imagino en mi mente, me imagino a 1000 personas mirándome, observándome, juzgándome, y siento miedo. Me autoobservo y me digo, ¿cuál es el mensaje que yo me estoy mandando aquí mismo, a mí mismo? El mensaje es, ahí hay un peligro potencial, que el hecho de ser juzgado negativamente, y te mando el miedo para incentivarte a que no hagas ese speech, porque así nos evitamos el miedo, el perjuicio de ser juzgado negativamente. Esa es la mecánica. Entonces yo me autoobservo y entiendo esto que yo me estoy diciendo a mí mismo para protegerme. El miedo no es un castigo, es una mecánica de autoprotección. Entonces entiendo el mensaje y digo, perfecto. Mi programa ancestral, mi programa biológico, mi programa de primate, me está diciendo, mira, ten cuidado de no hacer ese speech porque ahí podría ser juzgado negativamente. Podrían decirte, no sabe hablar, está gordo, que se cree este gallo, no sé, cualquier juicio negativo, ¿ya? Y eso podría perjudicarte porque podría traer consecuencias de que la gente habla mal de ti, que te aleje, que te aíslen, que qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? No hago el discurso y así me evito esa situación. Esa es la mecánica del miedo. Nos protege de un peligro generalmente imaginario, como en este caso de este ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Me autoobservo, desmenuzo la mecánica que me está mandando el miedo, para qué me estoy mandando este miedo, de qué me quiero proteger, le agradezco el miedo por despertarme, me estoy protegiendo, etcétera. Y una vez que yo ya he descubierto cuál es la mecánica en que este miedo intentó protegerme, no le hago caso. No le hago caso, porque el miedo es una invitación, es una propuesta. Entonces, no le hago caso y digo, gracias miedo por proponerme esta alternativa para protegerme. ¿Qué haría sin ti? Quizás cuántas veces me hubiera caído en el hoyo caminando por la calle. Eso es un miedo real. Y te agradezco por la propuesta y ahora voy a tomar yo las riendas de mi comportamiento. Ahora voy a decidir yo qué hacer, qué es lo mejor para mí, y voy a evaluar tu propuesta también. No la descarto, porque tú sabes harto. Tu miedo sabes harto. Es bien sabio. Llevo 1.000.000 de años por aquí en la Tierra dando vueltas. Yo llevo 50 nomás. 55 en mi caso. Entonces, voy a evaluar tu propuesta y voy a decir, a ver, ¿qué será mejor? ¿Voy a hacer este discurso o no lo hago? ¿Cuál podrían ser los perjuicios reales de no hacer el discurso? Perdón, de hacer el discurso. Los perjuicios reales de hacer el discurso, ¿cuáles podrían ser? ¿Reales? Ninguno. Es todo imaginario. ¿Cuáles podrían ser los perjuicios reales de no hacer el discurso?
ahí sí que habría perjuicio. Ahí yo sería considerado una persona poco comprometida, irresponsable, me comprometí a hacer el discurso y no lo hice. Ahí sería juzgado en algo real, no en algo imaginario. Así que aquí los únicos prejuicios posibles son de hacerle caso al miedo. Entonces voy a usar el miedo como autodespertador para tomar conciencia de lo que me está pasando, para tomar conciencia de mis procesos mentales que estoy teniendo, para hacerme cargo, para hacerme cargo de mis decisiones, para hacerme cargo de mi comportamiento, para hacerme cargo de algo que yo voy a elegir qué es lo que hago. No voy a aceptar inmediatamente la propuesta del miedo que me está diciendo te propongo hacer esto, sino que lo que voy a hacer es decir, qué interesante esta alternativa, voy a estudiarla. ¿Cuáles otras son las alternativas que tengo? ¿Qué pasa si hago A? ¿Qué pasa si hago B? ¿Qué pasa si hago C? Y ahí voy a tomar la mejor decisión tomando las riendas de mi comportamiento. Eso significa convertirse en la mejor versión de uno mismo. Tomar las alternativas que puedo tener y elegir mi comportamiento en base a las expectativas que yo tengo de qué es lo que haría la mejor versión de mí mismo. ¿Cuál sería el comportamiento de la mejor versión de mí mismo? Las emociones no se pueden elegir, al menos al principio, porque actúan con un sistema automatizado, como biológico, como el hígado. Los pensamientos es difícil elegirlos antes que sucedan. En donde yo tengo la habilidad de ser libre es en mi comportamiento. Mi comportamiento, y tengo la habilidad de elegirlo el 100% de todas las veces que yo elijo tener un comportamiento, una acción, hacer algo. A veces las emociones, cuando uno dice sigue tu corazón, pero ¿qué pasa si tu corazón está dañado, está perjudicado, está loco? ¿Será bueno seguir el corazón? Lo que hay que seguir es la intuición de tu yo superior, la intuición de la mejor versión de ti mismo, la intuición de lo que tú esperarías de ti mismo si fueras completamente libre y fueras completamente autoconsciente. ¿Qué haría esa persona? Y eso, ir y hacer eso. Porque si tú puedes seguir tu corazón, y el miedo también está ahí, el miedo también está en el corazón. ¿Y qué pasa si dices voy a seguir mi corazón y después tu corazón te dice ten miedo? No, lo que hay que seguir es la intuición de tu yo superior, la intuición de tu chispa divina, la intuición de tu propósito, la intuición de lo que quieres construir, de lo que quieres crear. Esa es la intuición que hay que seguir. Entonces, vamos a hacer un resumen final, ¿ya? Para que puedan seguir con para que puedan ir al supermercado. Ya. Vengo y me autoobservo teniendo la emoción del miedo. Le digo, gracias programa por mandarme esta proposición para poder resguardar mi integridad física. Si yo le hago caso a este programa y realmente no voy y no hago eso, ¿estaré resguardando mi integridad física o estaré perdiéndome todas las posibilidades que tendría si yo cometiera ese comportamiento? Conclusión, voy y elijo qué es lo que yo quiero hacer, no qué es lo que yo quiero sentir, no qué es lo que yo quiero pensar, qué es lo que yo quiero hacer si no tuviera miedo. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Si no tuviera miedo, ¿me iría a escalar el Everest? Yo no iría jamás a escalar el Everest, pero jamás por ningún motivo. Porque sé que me perjudicaría físicamente. No estoy preparado ni físicamente, ni mentalmente, ni tengo experiencia. Probablemente tendría serios perjuicios físicos. Pero si no tuviera miedo, ¿la llamaría a ella por teléfono para decirle que la quiero? Claro que sí, pues lógico. Entonces, ese es el punto. Utilizar el miedo como despertador autoconsciente para poder tomar las riendas de mi vida y elegir aquel comportamiento que me va a reflejar lo que yo realmente quiero hacer. Es una gran herramienta el miedo, porque el miedo es un buen despertador. El miedo es un gran remesón. Es como tener un despertador de esos que canta el gallo antiguo así,
y que lo golpeaba así con un martillo, el gallo no se callaba, así es el miedo. Y en ese sentido tenemos que tomar lo mejor de ese mecanismo y utilizarlo a nuestro favor, no para perjudicarnos. ¿Ok? ¿Usted quiere hacerlo y tiene miedo? Hágalo con miedo, ¿cuál es el problema? El miedo, una vez que uno lo escucha, la pega del miedo es darte el mensaje. La pega del miedo es decirte, hey, a mí me tinca que hagáis esto o que no hagáis esto. Una vez que uno escuchó el mensaje, el miedo se va. Porque esa es la pega del miedo, es que tú lo escuches. ¿Ok? Entonces, basta que tú lo escuches y el miedo poco a poco se va yendo. Bueno, les agradezco por la sintonía, ¿ya? Este programa y el de viernes pasado no lo he puesto en el YouTube todavía, pero los voy a poner ahora la otra semana. Y los invito para el 22 de octubre a las 6 de la tarde en Montalegre 469, Valparaíso, a la primera clase de la última formación de este año en psicología positiva de Valparaíso. Y después, el 28 de octubre a las 10 de la mañana en Daudí, Olmué, vamos a hacer una formación de 4 domingos todo el día. Y esto es el 28 de octubre. Y después la última formación en Santiago de este año empieza el 6 de noviembre a las 19:30 en Centro Madre Tierra. También esa primera clase, como todas las primeras clases de Piensa Positivo, son gratuitas y abiertas. Usted vaya con su marido, con su nana, con su hijo, con su amiga. Vayan todos. A todos les voy a regalar algunos de los libros que yo he escrito y a lección. Y tomamos un café y hay galletas. ¿Ya? Lo espero el viernes, este viernes, que es viernes 15, 16, 17, 18, 19, a las 5 de la tarde, en otro programa de Invéntate una Vida. Pueden poner en mi muro los temas que ustedes quieren escuchar y vamos a hacer el programa acerca de eso. Les agradezco, les deseo un lindo lunes y les recomiendo a los pies de Cerro San Cristóbal. Fui ayer a una feria de ciencia y tecnología que hay ahí cerca de la estación del teleférico Pedro Valdivia, súper entretenida, con todas las cosas de ciencia, de tecnología, de animales, de geografía, de geotermia, paneles solares, hay cosas para los estudiantes universitarios, hay un simulador de terremoto para los niños, muy entretenido, hay animalitos, súper choro, ¿ya? Así que los espero y les deseo que tengan la vida que ustedes se merecen, pero para eso ustedes mismos tienen que construirla. Hasta la próxima.